corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos. Esto es algo que hoy más que nunca se debería estar predicando debido a la demanda de personas que necesitan escuchar la palabra del Señor y a los pocos obreros dispuestos a dar de forma correcta la palabra de Dios. Fíjese que estoy enfocando dos puntos. Número uno, hay una demanda, y número dos, la oferta es muy poca. Y eso atiende incluso hasta una ley económica que se llama la elasticidad de oferta y demanda. Esa ley de elasticidad de oferta y demanda habla de que cuando la demanda es demasiada, la oferta tiende a bajar. Y cuando la demanda es muy poca es porque la oferta está muy alta. Por ejemplo, cuando hay pocos pollos en la República Dominicana, ¿qué hace el precio? Ahí usted ve la ley de Pero cuando hay pollo de más, ¿qué pasa con el precio? Eso es la elasticidad de la oferta y la demanda. A mayor demanda, menor es la oferta. Y eso implica que hay una presión en el precio. Pero si el pueblo deja de comer pollo, hay pollo de más, entonces ¿qué van a hacer los supermercados y los productores? Van a bajar el precio. El pueblo no está demandando el pollo. Hay demasiado pollo, te sale pollo hasta en las noticias te sale pollo. Porque el pueblo no está comiendo pollo. Lo que ha pasado con el cerdo, se habló de una gripe porcina, ¿qué hizo la gente? Dejó de comer el cerdo, entonces había mucho cerdo y la gente todavía no está en eso. Entonces lo que hace aquí es una migración, así se le llama en temas de computación, una migración. Se va de un lado de comer menos cerdo, estamos comiendo menos cerdo, pero ahora crece la ingesta de pollo. Y cuando los productores de pollo ven que la gente está pidiendo más pollo, ¿qué hacen? Suben el precio. Bueno, esta ley de oferta y demanda, esta ley de elasticidad de oferta y demanda también se da en estos ámbitos. Cuando hay una demanda por escuchar la palabra de Dios, la oferta baja. Y lo que se está dando hoy es que hay mucha gente que quiere escuchar a Dios, pero hay muchos líderes que no le permiten a la gente escuchar a Dios. Entonces, no tienen oferta para hablarle a la gente de la palabra de Dios, porque la oferta que le están dando a la gente no es la palabra de Dios, sino lo que la gente quiere, ellos creen que la gente quiere escuchar. Y la gente se ha autoconvencido de que eso es lo que ellos quieren oír. ¿Qué es lo que quiere oír la gente el día de hoy? Casas nuevas, carros nuevos, vida nueva, esposas nuevas y todo nuevo. Que tú te sientas feliz donde estás. Déjame decirte una cosa, Cristo no murió para que tú seas feliz. Eso es algo que se ha propagado en el mundo hoy. Cristo murió para que seamos salvos. Pero hoy lo que se está predicando es la manera en cómo eres feliz. Y hoy incluso los predicadores hasta han cambiado su mensaje y te lo dan en pasos. Fíjese que todo hoy es por pasos. 5 pasos como orar. 5 pasos como entrar a la presencia de Dios. 20 pasos de cómo tomar las bendiciones de Dios. 10 pasos de cómo predicar. Todo ahora es por paso o por niveles. La pregunta es, ¿pero la Biblia habla por pasos o por niveles? Entonces, ¿de dónde sacamos todo eso? De que la gente, los escritores, los cantantes, los predicadores le están dando al pueblo todo menos la palabra de Dios. La gente ha crecido en las iglesias hoy con la demanda de ir a buscar, de ir a escuchar la voz de Dios,
Pero los que se supone que deben dar la palabra de Dios para que ellos escuchen la voz de Dios, no le están dando. Es más fácil, como decía alguien, fue a predicar un culto del domingo, y qué buen mensaje, hermano, pero ese no es, los domingos nosotros no tenemos ese tipo de mensaje. Los domingos son más vivos es decir, allí los domingos lo que se hacía es una fiesta donde el predicador brincaba, saltaba, se tiraba 4 veces del púlpito, rodaba, corría, y la gente con la euforia salían del domingo del culto, eufóricos pero vacíos. Ojo con esto, salían del culto eufóricos pero vacíos. Los falsos maestros el día de hoy, bueno, Jesús lo dijo bien claro en Lucas 10:3. Él dijo, id, he aquí yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Alguien que va a llevar un mensaje, pero vas a encontrar a gente que no quiere escuchar ese mensaje, porque lo que quieren escuchar son sus propios rollos, sus propios cuentos, que le resuelvan sus problemas. Y entonces la gente, tratando de buscar que le resuelvan sus problemas, por eso ponen su confianza en donde no deberían ponerla. Por ejemplo, República Dominicana pone su confianza en los gobernantes. Luis Abinader, ese es el que va a resolver. ¡Wow! 2 años más y después hablamos. Porque lamentablemente el corazón de los que están en eminencias también son corruptos. Todo esto de la operación Falcón, que nos han dado Falcón las últimas 2 semanas por todos los poros, y todos los días aparece un nombre nuevo, pero los más afectados han sido los que están en el Congreso. ¿Pero usted cree que eso viene de ahora porque lo descubrió una operación? Entonces mire cómo se tiran los trapos al sol. No, estos son, bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a esto. Antes, porque hay una advertencia sobre todo esto, la Biblia dice en Proverbios 28:16 que el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Es decir, cuando en una nación los príncipes, los reyes, los poderosos, los que están en eminencia, los que se supone que controlan las leyes, son faltos de entendimiento, ¿qué va a pasar? Va a haber corrupción. Pregunta, ¿usted cree que los que estamos llevando al Congreso son gente que piensan en el pueblo? Ah, pero qué fácil somos para abrazarnos de una necesidad del pueblo. Por ejemplo, la necesidad del pueblo hoy del 30%. Y ese es el discurso. Y al abrazarme de ese discurso ya tengo el pueblo a mi favor. Si usted había pensado en eso del 30%, deje de estar soñando con eso. Usted no va a ver eso, hermano. Sí, porque hay gente que ya hizo cálculos. No, cuando me lo den yo voy a comprar tal cosa. Tumbe eso. Usted no va a ver nada de eso. Porque a los políticos, a los príncipes faltos de entendimiento no le interesa. Ni a las AFP, ni a nadie. Pero ese fue el discurso de campaña de muchos. Para ser un falso maestro, atención, se necesitan algunas condiciones. Y aquí es donde la cosa se pone más difícil sobre todas las cosas. Porque los falsos maestros lo primero que hacen es parecer buenos. Y hasta parecen que son hombres y mujeres de Dios. Y hasta se venden y hasta pagan publicidad. Déjeme decirle, yo he oído de pastores que tienen su estilista, que antes de ellos ponerse un traje para predicar un domingo, el estilista tiene que dar el visto bueno. Esa corbata no va, cámbiatela, pon tal cosa. Eso, yo tengo mi estilista, se llama Daisy Santana. Ella es la que me dice, eso va o eso no va. Pero estoy hablando de pastores que le pagan a un estilista y hasta parecen buenos, parecen hombres de Dios, dignos de ser seguidos y hasta de ser admirados, y hasta pagan publicidad. Ya en las iglesias no se llaman simplemente iglesias, sino que ahora la mayoría de las iglesias tienen la foto de los pastores en el frente. Porque la gente hoy no va a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, sino a ver a la superstar.
a la superestrella. Entonces los falsos maestros, lo primero es que parecen ser buenos. Lo segundo es que tienen un sistema de creencia fundado solo en pocas partes de la Escritura. Porque no es que ellos están en contra de la Escritura, de hecho ese es el libro con el que andan. Pero su sistema de creencia está más basado en sus propios entendimientos que en la propia Escritura. La Escritura no los corrige, sino que ellos ponen en la Escritura lo que ellos quieren decir. La tercera condición que tiene un falso maestro es que tiene poder. Porque alguien que no tenga poder, ¿a quién convencerá? Ese es el punto. Alguien que no tenga poder, ¿a quién convencerá? Entonces, un falso maestro, una de las condiciones básicas es que tenga un tipo de poder, que sea un líder, que sea una persona que tenga condiciones y que tenga incluso hasta seguidores. Bien, vaya conmigo a la palabra del Señor para que veamos allí, vamos a ver algunas escrituras. Jesús en Marcos capítulo 10, verso 42, le dice a sus discípulos, ustedes saben que los que son tenidos como gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Son aquellos que pueden cambiar los sistemas, incluso cambiar el sistema de creencia de la gente. Porque ¿quién más que un líder con seguidores para cambiar el sistema de creencia de la gente? Si nosotros creemos que la pared es gris y viene un líder con seguidores y empieza a decir, no, la pared es roja. Usted sabe que hay una presión de grupo ahí, ¿verdad? Vi una película donde la maestra llegó temprano y le dijo, miren, el que venga tarde de ahora en adelante, le vamos a decir que un Ford que ella tenía, este Ford era verde el Ford, vamos a decir todo que es de color rojo. Y ahí mismo entró un muchacho y ella empezó a hablar, a disertar y dijo, por ejemplo, ¿de qué color es este Ford? Y una muchacha dijo, rojo, maestra. Y el muchacho miró y así le fue preguntando como a 5. Y todos dijeron rojo. Y cuando la maestra le preguntó a él, adivine qué dijo. Porque la presión de grupo te lleva a eso. Entonces a veces el sistema de creencia de un grupo es porque la presión del grupo llevó al sistema de creencias. Un falso maestro llega y lo primero que hace es poder controlar ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para ellos, en medio de ese sistema de creencia, poder meter el error. Por eso Jesús le dijo, miren, los gobernantes tienen potestad. Los que tienen poder sobre la gente son los que deciden al final. Las reglas que nosotros tenemos, las leyes que nosotros tenemos como nación, que a veces nos afecta a nosotros, y de hecho a la clase media es la más afectada. Usted y yo somos los más afectados, los que pagamos impuestos. ¿Usted ve esa reforma fiscal que se está pensando hacer? Olvídese que ahorita va a ser para aumentarle alguna cosa. Porque al final quienes pagan los platos rotos son los que pueden pagar los platos rotos. Porque hay un grupo que puede pagarlo, otro grupo que no puede pagarlo y otro grupo que no quiere pagarlo. Y los que no quieren pagarlo, no lo pagan. Entonces, ¿quiénes lo pagan? Los que pueden. Dentro de este sistema de creencia es importante entender lo que el Señor quería comunicarle al pueblo, sobre todo a Israel, porque Israel era un pueblo que fácilmente se dejaba, por decirlo de algún modo, miren, ese es el llamado de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ellos tenían al Dios eterno. Ellos sabían lo que el Dios eterno había hecho con ellos. Y Dios se los recordaba siempre. Ustedes fueron sacados de la tierra de Egipto. Dios le entregó una tierra cuando nadie tenía tierra. Dios les delimitó la tierra donde iban a estar. Al único pueblo que le delimitó la tierra, Josué capítulo 1. Desde tal lugar hasta tal lugar será su tierra. ¿A quién más Dios le dijo eso? A Israel. Los protegió, los cuidó, los llevó a una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, era muy común entre Israel que se levantaran falsos profetas.
como lo es entre nosotros el día de hoy. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los escritos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y es muy común que se levanten falsos maestros y que le prestemos nuestro oído. Por eso el Señor decía en Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, es decir, lo que usted me está diciendo, pastor, lo que dice aquí en Deuteronomio 18:20 era que había hombres de Israel que venían a hablarle a Israel de otros dioses. Sí. ¿Israel le prestaba atención? Sí. ¿Cuántas veces Israel no quemó a sus hijos a Moloc? ¿Cuántas veces Israel no hizo estatuas de acera? ¿Cuántas veces Israel no se postró ante Astarte? ¿Cuántas veces Israel no adoró a Baal? Escúcheme, teniendo al Dios verdadero y teniendo los profetas de Dios, pero no querían escuchar esos. Porque los profetas de Dios tendían a ser duros en sus predicaciones, en lo que Dios mandaba decir. Igualito que el día de hoy, tenemos la palabra de Dios. Pero hay gente que está dejando la palabra de Dios para escuchar a los judaizantes hoy. Eso es increíble. Versículo 21, estoy en Deuteronomio 18. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos si la palabra que habla el profeta es palabra que Dios no ha hablado, que Jehová no ha hablado? El Señor le dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no habló. Y dice, con presunción habló el profeta, no le tengan miedo. Qué bueno que el día de hoy los servicios son grabados en las iglesias. Y qué lamentable es que las iglesias quieran escuchar profetas el día de hoy. Al parecer, en algún punto nos desviamos. Me da mucha lástima, me da mucho dolor, hermano. Porque la gente quiere que les rasquen el oído. El apóstol Pablo decía esto, teniendo comezón de oír. Y la gente lo que quiere hoy es que la comezón que tiene en el oído, alguien llegue y se la rasque. ¿Y será que el meñique no la alcanza?